Hola amigos y amigas, bienvenidos al programa Cayetanamente. Soy Dani Araujo, psicóloga, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y estamos en Cayetanamente para hablar sobre diferentes temas de salud mental. Hoy tenemos un tema que nos va a llamar mucho la atención por cuanto es cada vez más frecuente enfrentarnos a situaciones del medio ambiente, a situaciones o problemas que van aconteciendo y aparece la ansiedad. Pero no sabemos cómo enfrentar esta situación. Por ello es que tenemos a nuestro especialista, el doctor Heiner Panés Salazar, quien es especialista en terapia racional emotiva, formador de nuevos terapeutas, certificado en mindfulness y autocompasión, docente de nuestra Universidad Peruana Cayetano Heredia, con quien ya le damos la bienvenida y hablaremos sobre cómo hacer, qué estrategias tenemos que tomar en cuenta si queremos mitigar la ansiedad. Por ahí empezamos. ¿Qué es la ansiedad? Muchas gracias por la invitación y todo el hermoso equipo que te acompaña. También saludar a todos los que están escuchándonos y viéndonos. Efectivamente, la ansiedad es uno de los temas que continuamente vamos a encontrar en nuestras consultas, ¿no? Es una de las situaciones que se presentan con mucha frecuencia en nuestro día a día. Y acá, cuando me refiero a la ansiedad, no solamente estamos hablando de aspectos clínicos, patológicos, no. Todas las personas podemos presentar en diferentes momentos de nuestra vida ansiedad. Algunos dicen, estoy ansioso, ya se ha convertido en un lenguaje común, sí, ¿no? Y queremos saber cuándo nos preocupamos que ese estado emocional comienza a ser importante y repercute en nuestra salud mental. Buenísimo, porque acá nos lleva a una pregunta muy importante también, complementando lo que acabas de hacer, efectivamente. ¿Cómo saber si tengo ansiedad? ¿No? Bueno, evidentemente vamos a hablar, para todos que nos puedan estar escuchando y viendo, que la ansiedad reúne algunos síntomas o respuestas que el ser humano va a presentar, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, una exacerbación, un sistema nervioso, ¿no? Donde la persona empieza a generar palpitaciones o sudoración, respuestas fisiológicas. Respuestas fisiológicas, ¿no? En general, ¿no? Que en pueden general, ser distintas. Y no siempre para las personas de la misma manera. Correcto, sí. Por eso ahí hay algo muy importante que tenemos que observar, que no solamente hay que ver los síntomas manifiestos en el cuerpo, que es muy importante, sino que además hay que ver que la ansiedad resulta también de aspectos previos como cómo estoy pensando respecto a las situaciones que vivimos. Hace mucho tiempo habían griegos y romanos que plantean, es una corriente del estoicismo, ¿no? Claro. Que planteaban que las personas no se perturban por aquello que les sucede, no. Sino por lo que. Sino de cómo interpretan lo que les sucede. Y eso es un punto muy importante. Significa entonces que entre lo que sucede y cómo me siento, hay un punto que está como filtro, el pensamiento. Entonces muchas personas dicen, no quiero sentirme ansiosa, no quiero sentirme ansioso, como si la emoción fuese el problema. Muy bien. Sí, sin embargo, la emoción es una respuesta. Y lo que hay que observar es, ¿qué estoy pensando? Para que ocurra eso. Genera la ansiedad. La ansiedad, por lo general, está asociada con un tipo de pensamiento vinculado a que percibes que hay una amenaza. Mira qué interesante. Claro. ¿Sí? Algo que tú observas que es amenaza. ¿Podríamos resumir entonces de que es un tipo de pensamiento amenazante? Sí, efectivamente. Y agreguemos algunas cuestiones importantes. Yo suelo conversar esto con algunos de los alumnos o también algunos clientes con los que converso para explicar qué es la ansiedad. Porque para tratarla hay que saber un poco primero cómo se produce. Y cada uno, como tú bien señalabas, desarrolla la ansiedad de manera idiosincrática. Cada uno, de manera individual, tiene una manera de manifestar la ansiedad. Y también cada uno percibe una amenaza que le va a generar, desde su punto de vista, la ansiedad. Por ejemplo, una persona puede, para citar un ejemplo que nos podemos explicar más, imaginemos que una persona, como me pasa esto en consulta, llega y me dice, Heiner, acabo de recibir un mensaje de texto, mi pareja me pone, tenemos que hablar hoy en la noche. Ok. ¿Cómo percibo ese mensaje? Entonces el primer pregunto es, ¿y cómo te sientes cuando recibes ese mensaje? Tengo mucho miedo, mucha ansiedad. ¿Y qué hiciste al respecto en ese momento cuando le debo el mensaje? Le escribí, te amo y no puedo vivir sin ti. Porque pensó. Ahí va bien, entonces
Lo que hacemos en el primer momento es que asociamos, no, es que yo le puse eso porque me llegó este mensaje, pero muchas veces no somos conscientes de qué cosa procesamos, porque si yo escribo el mensaje, si uso la pareja, le pongo, tenemos que hablar esta noche de algo importante, y me llega un mensaje de respuesta diciéndome, te amo y no puedo vivir sin ti, sonaría lógico, llamaría la atención. Así ¿Por es. qué? Porque se presta a cómo interpreté el mensaje que me llegó. Entonces, esta persona le pregunta, ¿y qué pensaste en ese momento? Que me iba a decir para terminar la relación, que de repente me iba a quedar solo o sola, y que no podía vivir, ahora sí, de una manera tranquila. Entonces, al percibir la situación como una amenaza, aparece la ansiedad. Ujú. Entonces estamos hablando de un contexto donde percibimos ese contexto amenazante y es ese pensamiento que nace a partir de la percepción la que va a direccionar cómo nos sentimos emocionalmente, la que va a direccionar el grado o el tipo de ansiedad que tenemos. Correcto. Y eso es frecuente, ¿verdad? Sumamente frecuente. Muy frecuente, Sí. ¿no? Entonces ya tenemos un poco ahí el contexto en que aparece y cómo es que las personas nos solemos manifestar. Sí. ¿Okay? Ahora viene la otra parte que nos interesa, ¿no? No todos tenemos los recursos para poder enfrentar eso. ¿Qué nos puede decir respecto a eso? Porque debe haber un nivel. Algunos puede una situación ser interpretada como amenazante y de poca amenaza. Para otros, la misma situación podría ser de mayor amenaza. Entonces, ¿qué hay detrás de ello, del que percibe? Es correcto, efectivamente. La apreciación que cada persona pueda tener sobre lo que vive va a generar la intensidad emocional. Vamos a hacer un gráfico general a todos para que podamos entender esto de acá. Es muy importante. Si yo evalúo que algo he perdido, algo importante he perdido, por lo general voy a sentir tristeza. Si yo evalúo que de pronto ha habido alguna injusticia, muy probablemente sienta enojo. Si yo percibo que de repente algo debía haber hecho en su momento y no lo hice, quizás sienta culpa. Es decir, por lo general, la forma, el contenido del pensamiento con que yo estoy percibiendo lo que estoy viviendo va a generar determinada emoción. En el caso de la ansiedad, como vimos hace un momento, percibo una amenaza. Ahora, ¿con qué se centra esta intensidad emocional? Hay muchos autores que nos hacen referencia y se evidencia en la práctica clínica de que la ansiedad aumenta mientras más está el sentido de vulnerabilidad. Entonces acá quiero compartir una ecuación. A ver. ¿Sí? La ansiedad se asocia a pensamientos a futuro, hasta miedos a futuro. Mira qué interesante. Acá quiero diferenciar esto. Porque muchas veces nosotros podemos decir, ha ocurrido este evento real, presente, y por tanto tengo miedo porque veo una amenaza concreta. Sin embargo, la ansiedad, fíjense, hay un tema muy interesante. Yo me imagino un escenario y a partir de ese escenario lo percibo como amenazante. Por ejemplo, eso significa que de repente puedo quedarme sin trabajo. Eso quizás significa que mi pareja me va a ser infiel. No está ocurriendo. La historia de mi mente empieza a aparecer y yo tomo atención a ese evento. Entonces, primera característica es que hay un pensamiento a futuro. Segunda característica, este pensamiento me lleva a situaciones terribles y catastróficas. Es lo peor que podría ocurrir. ¿Sí? Y lo tercero, la vulnerabilidad. ¿Qué significa esto? Que en ese escenario futuro y catastrófico que yo imagino, me evalúo yo que no voy a ser capaz de poder enfrentar. No voy a poder. Esta ecuación nos va a dar como igual inseguridad. ¿Qué significa esto? Mientras más inseguridad hay presente en la persona, mayor el nivel de ansiedad. Y acá podremos comprender entonces, ahora explicarnos, con razón deseo controlar todas las cosas que me pasan para no sufrir. En el fondo lo que el ser humano busca es no sufrir. Y la incertidumbre es algo que muchas veces no toleramos. Y que no manejamos. Y no manejamos. Entonces, si vemos ese escenario, a todos los que nos escuchan, les quiero dar un mensaje iniciando esto, que es lo que depende de nosotros es cómo pensamos, sentimos y actuamos. Todo lo demás no depende de nosotros. Entonces, si tenemos eso claro, ¿cuál es la idea que estemos buscando? Controlar lo que dice otra persona, lo que hace la otra persona, o lo que quiero que suceda. Entonces ahí nos vamos a llevar dentro de un momento que vamos a ver sobre intervención qué hay que hacer.
porque el significado que yo le doy a las cosas Y la conjugación de esa triada. de esa triada va a generar que yo pueda sentirme más vulnerable, más inseguridad, y por lo tanto más ansiedad. Y el deseo de control también aumenta. Entonces tenemos la característica de que las personas comienzan a sentir este estado emocional en diferentes niveles, por Correcto. diferentes razones, ¿no? Y dentro de un peso significativo, ya sea en lo cognitivo, ya sea en lo emocional, ¿no? Y va a tener esta respuesta, Sí, ¿no? correcto. Entonces, teniendo esta característica particular, existen algunas estrategias que pueden darse de manera general para todos los casos Sí, y otros de manera específica. correcto. Si hablamos primero de estas estrategias generales que de repente en cualquier caso nos puede ayudar, Sí. ¿cuáles serían? Para poder regular algo, debo saber qué es ese algo. Entonces, un punto importante, no solamente la ansiedad, en general, en todas las emociones que poseamos. Y ahí permíteme de repente decir, Sí. cuando hablamos de la regulación para el público que entienda cuando empezamos a controlar algo, ¿no es cierto? Bien, Cuando sí, empezamos vale la aclaración, sí. Cuando nos referimos a regular, nos referimos a poner algunas estrategias para hacer que esta emoción que está intensa en alguna forma o esta conducta que tiene una manifestación que no deseamos pueda entrar en un nivel que esperamos que sea más funcional, ¿sí? Con funcionalidad me refiero a que la persona pueda ejercer su vida de manera adaptativa, Así es. ¿no? Porque también hay un punto importante, sentir ansiedad no es algo que no debamos luchar por no sentirla. La ansiedad, como otras emociones, son naturales. Activa muchas veces muchas respuestas Así es, muchas funcionales respuestas. incluso. Sí, lo que vamos a buscar es que esta intensidad, si vamos del 1 al 10, pues no sea muy intensa, no esté en 8 o 9, donde la persona empieza a perder las facultades de actuar funcionalmente en su vida, ¿no? Y le genera pues inconvenientes. Entonces, para trabajar este lado, tenemos que ver que primero tengo que ser consciente de cómo se manifiesta la ansiedad en mí, ¿sí? Tengo que saber qué estoy pensando, qué sensaciones corporales se desasocian con mi ansiedad y cómo suelo reaccionar. En psicología llamamos a esto patrones. Las personas, todos los individuos, tenemos patrones de respuesta. Ante un evento determinado, ante una evaluación sobre ese evento determinado, desarrollan un tipo de emoción y un tipo de respuesta conductual. Para eso me permite, por favor, Dani, aclarar de que cuando hablamos de proceso, debemos hablar que el componente de comportamiento humano no es simplemente lo que sucede y por tanto actúo, ¿no? Y hemos hablado un poco sobre esto, es que hay 3 elementos que vamos a analizar y que cada persona debe hacerlo. Es pensamientos, emociones y conductas. De la manera como yo evalúo algo, va a generar una manera de sentir. Así es. Y de la manera como yo me siento, va a tener una respuesta conductual, ¿sí? Entonces, en esa línea, la ansiedad, tenemos que primero identificar qué estoy pensando, cómo estoy evaluando esto que estoy viviendo y cuál es la amenaza que yo percibo, ¿sí? Segundo, si tengo una respuesta emocional intensa, tengo que aplicar algunas estrategias de regulación fisiológica. Y el aspecto también de comportamiento, dado que hemos visto que uno de los aspectos es el sentido de vulnerabilidad y sus acciones sobre esto, hay que trabajar estrategias para poder regular y afrontar las amenazas, ¿no? Que podemos, ahora si quieres, conversar un poco más a detalle cada una de ellas. Claro, porque encontramos que hay una respuesta, ¿verdad? Sí. Y lo importante es que cuando la persona se siente en ese momento, haga algo. Sí. ¿No? Entonces Sí. estamos hablando de las estrategias del autocontrol fisiológico, ¿es así? Sí. Y luego, una vez que baje este nivel fisiológico, aparecen otras estrategias que podrían ser importantes. De repente, Exactamente. ¿cómo Muy se bien, daría? claro que sí. Al hablar del tema, vamos a empezar por el tema, de repente, de respuesta fisiológica, Ok. que está asociado a la emoción, porque la emoción tiene algunas características. Una de ellas es que es una respuesta. Lo segundo, que tiene una connotación fisiológica, ¿no es cierto? Y lo tercero, que hay una conciencia de ella, ¿no? Entonces, cuando sentimos nosotros una emoción determinada, de todo lo que nos escuchan, ahí recordemos un poco cuando estábamos sintiendo alguna emoción, notemos cómo reacciona el cuerpo, ¿sí? Esto es muy importante, porque cuando nosotros empezamos a ser conscientes de cómo reacciona el cuerpo, podemos ya entonces decir, está empezando esta emoción a transitar por mí, ¿sí? Esta respuesta fisiológica.
Eso es clave en el asunto, porque si yo puedo capturar cómo empieza, digamos del 1 al 10, no llego a 8, sino lo noto cuando está en 3, entonces voy a poder tener estrategias oportunas para que no se dispare, ¿no? Una de las estrategias que solemos utilizar fisiológicamente es con la maravillosa ayuda de la respiración, ¿sí? Hay muchas técnicas, respiración diafragmática, pausada, ¿no? Hay diferentes, pero el fondo es que nuestra respiración va a ayudar a que nosotros podamos autorregular nuestra respuesta fisiológica. Entonces, a las personas que nos escuchan y notan que de pronto hay una respuesta de ansiedad que está surgiendo, les invito a que puedan tener un espacio, salir un momento del espacio, al notar del inconveniente y dejar un momento el pensamiento y respirar profundamente, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, de manera prolongada entre pausa y pausa, ¿no? Y dejando un espacio suficiente para que poco a poco nosotros podamos ir notando que el cuerpo va bajando su intensidad. Eso por la parte emocional. Y permíteme un detallito, de repente tú me corriges. Muchas veces se corre el riesgo que cuando las personas comienzan a tener estas respuestas fisiológicas, se asustan de estas respuestas. Y al asustarse genera pues mayor intensidad, ¿no? Entonces eso es Esa es una aclaración maravillosa. Poco para ilustrar estos dos elementos. Albert Ellis, un psicoterapeuta, señalaba que hay dos tipos de ansiedad. La ansiedad del yo y la ansiedad situacional. La ansiedad del yo se refiere a la ansiedad que sentimos por cuando evaluamos que no logro ser aprobado o aceptado o mi valía está en juego, ¿no? Y la segunda, la ansiedad asociada a la situación, es que no soporto la situación de sentir ansiedad. Entonces, a veces, la ansiedad aumenta porque no quiero sentir la ansiedad y lucho contra la ansiedad y aumenta la respuesta fisiológica. Lo que vamos a invitar a los clientes y a las personas en general es que más que luchar con la ansiedad, es justamente regularnos, respirar, porque algo clave que quiero que todos se lleven entre los mensajes que estamos transmitiendo es que las emociones no duran para siempre, son efímeras, son temporales. Tenemos la seguridad de que una emoción va a pasar brevemente, son rápidas. Entonces, no nos asustemos de sentir esta respuesta fisiológica. Por el contrario, lo que nos invita a notarlo es que tenemos el compromiso de poder encontrar el camino para poder regular. Y quizás la oportunidad para poder regular. Nos hablaba de la parte emocional. Sí, esa es la parte emocional, correcto. Otro elemento más, la parte cognitiva. Hay muchas estrategias para trabajar el tema del pensamiento, pero quiero traer una que nos puede ayudar muchísimo en el día a día. Una de las bases que estábamos hablando es que lo que yo pienso a futuro, ¿sí?, es una característica de la ansiedad. Y aquí hay algo clave. Hay que diferenciar si mi pensamiento se basa en hechos o en interpretaciones, ¿sí? Y acá todos vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Todos pasamos por eso primero. Así que si nos escuchan y ya sienten ansiedad o vienen pensamientos negativos que no te gustan y tú luchas por no pensar en eso, no es nuestro quehacer, no es que desaparezcan los pensamientos negativos, sino que cuando aparezcan yo elija qué cosa quiero pensar. Entonces, uno de los aspectos que nos va a ayudar muchísimo a este trabajo es a darme cuenta si lo que yo pienso, lo que mi mente me trae, tiene una base real, ¿no? A veces yo imagino, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Me va a dejar mi pareja, voy a perder el trabajo, no voy a tener la oportunidad de lograr X cosas. O la mamá dice, no dejo a mi hijo que se vaya de viaje porque hay muchos accidentes de tránsito. Muchos accidentes, correcto. ¿No? Entonces, y más, ellos nos pueden decir, pero mira, hay una base, acá hemos visto en las noticias, ¿qué ha pasado eso? Justamente ahí va el asunto que hay que notar. Cuando hay ansiedad, la probabilidad se confunde con la posibilidad. ¿Sí? Eso es muy importante. Muy importante, ¿no? Una cosa, voy a poner un ejemplo para que todos escuchen, creo que eso nos ayuda mucho. ¿Qué tan posible es que un ovni nos caiga en estos momentos acá? No lo sabemos, ¿no? Pero todo es posible en la vida, como se dice, ¿no?
Pero ¿qué tan probable que eso ocurra en estos momentos? Ujú. ¿Sí? Cuando notamos este punto, nos damos cuenta que muchas veces nuestra mente ya voló, Ujú. crea una historia, porque eso es lo que hay que darnos cuenta. A veces la mente aparece con un pensamiento y cuando le tomas atención a ese pensamiento, desarrollas como un libro capítulos sobre esta Ujú. historia. Claro. Y de pronto te das cuenta que ya concluiste en algo, ¿no? Bueno, entonces algo muy importante es, notemos, si mi pensamiento se basa en un hecho, está genial, porque quiere decir que lo puedo manejar, lo puedo abordar, lo puedo afrontar, Ujú. es algo objetivo. Pero si es una interpretación, es como un fantasmita, me lo he inventado. Ujú. Y si yo me invento algo, ¿cómo luego voy a buscar evidencia de lo contrario si no existe la evidencia contraria porque me lo he inventado? En términos de estrategias, esta es una técnica, ¿Es ¿no correcto? es cierto? Y Así si es. hablamos de las técnicas, por ejemplo, a esta, ¿cómo la denominamos? ¿O qué Ujú. otras técnicas podríamos tener en cuenta cuando nos ocurre esto? Porque Sí, comúnmente nos va a ocurrir. así es. A mí me gusta mucho hablar del origen de la ansiedad para entender esas técnicas porque nos estamos dando cuenta de que la mente siempre nos va a dar pensamientos. Ujú. Es parte... Es más, les digo algo. Si notas que tu mente te da muchos pensamientos, no te llama la atención. Está haciendo su trabajo. Ujú. Lo que hay que darnos cuenta es que si le estamos dando los insumos, Así es. ¿no?, reales para que haga el análisis, Ujú. ¿no? Nuestra mente no es algo mala ni nos quiere hacer daño. El trabajo de la mente es darnos soluciones. Ujú. Pero si yo le pongo un caso hipotético, nos va a presentar hipótesis también. Y algunas hipótesis van a generar este sentido de ansiedad porque voy a ver esas, situaciones catastróficas. Entonces, otras técnicas que nos pueden ayudar a esto es también que, desde el punto de vista cognitivo, es que cuando yo noto que ya estoy sobrepensando, que lo llamamos nosotros en psicología la rumiación, Así exceso es. de pensamiento, hago un break, es decir, Vale. redirijo mi atención Ujú. hacia algo que quiero pensar que está objetivo o hacia una actividad que realmente es productiva o placentera para mí, pero con una finalidad. No para patear y evitar el sentirme abrumado, no, 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 sino para poder volver al equilibrio y luego retomar el O análisis. sea, no para el escape del No, pensamiento, no, sino para tomar el sí, descanso en lo que se está sí, pensando y luego retomar descansado frente a esa situación. exactamente, porque mientras más evitemos algo, más ansiedad va a haber. Ujú. Sí. Si las personas nos dijesen, ¿y qué hago cuando estoy frente a ello? Ujú. ¿No? Sí, muy bien. Me pongo en el caso, por ejemplo, de una persona que está en el trabajo o en la casa Ujú. y le vienen esos pensamientos, Ujú. ¿no? Preocupaciones, escenarios futuros, que a partir de cosas que deben estar viviendo, se imagina lo peor que puede ocurrir, ¿no?, sin tener evidencia de ello, ¿no? Claro. Como una cliente me decía que tenía un dolor en una parte del cuerpo y lo que ella asumía es que tenía cáncer, Ujú. ¿ok? Naturalmente es válido tener ese miedo, pero sin embargo yo le pregunté, ¿te has visto con el médico? ¿Él te ha dicho esto? No, él me dice que no hay, pero yo sospecho que es eso, Ujú. ¿de acuerdo? El solo hecho de analizar de esa forma, sin tener evidencias, va a llevar a que la mente responda como si fuese un hecho real. Así Porque la es. mente no va a identificar entre hechos o interpretaciones. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer con el intelecto. Filtrarlo, ayudar a la mente a que haga un buen análisis. Entonces, otra técnica que nos va a ayudar a esto, como decía hace un momento, es la distracción cognitiva, Ujú. ¿no? Cuando los pensamientos están muy presentes, estás en el trabajo y piensas en eso, o estás en la casa y te vienen estos pensamientos, dirige tu atención hacia un punto, o hacia un tema, o hacia una actividad que sientas que va a ser productiva para ti en esos momentos, Ujú. ¿no? Por ejemplo, O agradable. o agradable, ¿no? Por ejemplo, pienso ahorita, por ejemplo, a unos estudiantes que me dicen, tengo que hacer mi tesis, ¿no? Y les vienen otros pensamientos de preocupación sobre cuestiones de pareja o la economía en la casa, ¿no? Entonces, en ese momento que estás con mucha ansiedad, con esos pensamientos, ¿qué te parece si diriges tu atención hacia tu trabajo Ujú. y a concentrarte en el hacer? Es un punto clave que quiero también transmitir. Muchas veces hay que concentrarnos más en el hacer que en el pensar. Claro. Y de esa manera, entre comillas, reconstruyendo lo que estamos Es pensando, correcto. ¿no? Vamos dando esa pausa para que baje la intensidad, porque el pensamiento es el alimento, es el carboncito que enciende este fuego, esta leña que enciende el fuego. Entonces, si estos pensamientos se detienen, van disminuyendo, entonces la ansiedad va bajando. Ujú. Y lo tercero
es las técnicas asociadas a lo conductual. Hay muchas técnicas conductuales, sin embargo, me gustaría traer una que se basa en el principio de que si yo percibo, como vimos hace un momento, que el pensamiento es a futuro, miedo a futuro, más el hecho de que va a ser catastrófico o terrible, vimos que hay una tercera variable que es que yo no me veo capaz de poder afrontarlo. ¿Sí? Ese es un tema que hay que trabajar todos cuando tenemos esta ansiedad. Cuando yo percibo la amenaza y veo que es objetiva, está clara, más que yo decirme, por ejemplo, ¡ay, qué injusto lo que me está pasando! Esto no debería estar ocurriendo, la vida es injusta, o cosas por el estilo, donde me lleno más de emociones que me alejan de tomar solución, lo que debo centrarme más bien es, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago para que este tema pueda solucionarlo? ¿De acuerdo? Y ver que la solución muchas veces diferenciar entre lo que yo creo que es el ideal y lo que realmente se puede hacer, ¿no? Porque nos centramos en que, me encantaría que esto sea al 100% como yo espero. La vida nos está enseñando de que no es así. Entonces hay que planificarlo, hay que buscar la manera cómo no llegar a esa supuesta amenaza. Así es, ¿no? Y ver alternativas, ¿no? Siempre ver alternativas pensando en cómo solucionar. ¿Eso qué nos va a llevar? A que cuando yo veo que estoy tomando acción, lo primero que va a recibir nosotros como percepción es que entonces sí soy capaz de poder manejarlo. Y ahí está la retroalimentación y bajar la ansiedad. Y el tomar la posibilidad de la autoeficacia. Soy capaz de. Y con eso trabajamos en la tercera, la vulnerabilidad. Claro, ese es el elemento que de alguna manera controla, digamos, ¿no? Es correcto. Ahí hablamos. Hay algo que de repente sería importante tener en cuenta. Tú me lo confirmarás, verás. Generalmente hablamos de la ansiedad como independiente. Sin embargo, la ansiedad es el inicio de varias cosas, ¿no? Generalmente, cuando una persona dice tengo depresión, no sabe que está cargando una mochilita de ansiedad. O si tiene estrés, también es porque nació por ahí, ¿no? Y otras condiciones. Entonces, ¿en qué medida la ansiedad se convierte en una conducta de riesgo para el estado de salud mental? Bien, muy bien. Evidentemente, no podemos tener la idea de que uno siente una sola emoción. Es decir, todos los días sentimos N cantidad de emociones. Tristeza, alegría, pasión, miedo, cólera, vergüenza, culpa, N cosas. ¿Sí? Entonces no nos llama la atención también de que si estoy muy triste genera ansiedad, porque por ejemplo puedo evaluar, nunca voy a salir de tristeza y percibo una amenaza de que mi vida, como no está bien ahora, no va a seguir estando bien en el futuro y entramos en los escenarios. Entonces, ¿qué ocurre? Dirigiéndome un poco a tu pregunta, ¿no? Lo que hay que notar y aceptar es que las emociones van a estar presentes continuamente. No hay que nosotros asustarnos o preocuparnos porque estas transcienden por nosotros. Lo que hay que identificar qué es lo que le está generando, ¿no? En el campo de la salud mental vemos muchos casos de ansiedad que pueden llevar a un riesgo, por ejemplo, de intensidad como llegar a la angustia, trastorno de pánico, generar una disfuncionalidad. Por ejemplo, llego a tener tanto miedo sobre algo y dejo de hacer actividades. Por ejemplo, tengo un cliente que me cuenta hace poco conversando de que a raíz de que tuvo un evento, un accidente de tránsito con su vehículo por una vía, ya no quiere pasar por esa vía. Claro, ¿no? ¿De acuerdo? Otra persona tiene miedo a subir ascensores. Por tanto, este miedo tan grande que siente, esta ansiedad que le produce el tema de ascensores, hace que muchas veces tenga que subir las escaleras que son 7 pisos para su oficina y llegar a veces tarde para marcar, ¿no? Es decir, pero lo más importante es que si yo empiezo a evaluar que mi ansiedad es muy intensa y esta ansiedad que me genera, que se pone en mí, va a generar como una respuesta conductual, el que yo empiece a dejar de hacer cosas, ahí hablamos de disfuncionalidad conductual. ¿Qué cosa retenemos con funcionalidad conductual primero? O cuando decimos que una conducta no es funcional, cuando dejo de aprender nuevas cosas, cuando ya lo que yo hacía lo desaprendo, o cuando me hago daño a mí mismo o a los demás. Entonces es clave que podamos regular la ansiedad para no llegar a este punto. Exactamente, y eso es un aspecto muy importante. Gracias, Heiner, creo que nos has dado una visión muy buena, porque las personas solemos sentir ansiedad y a veces no lo estamos evaluando bien. ¿Qué podemos hacer para salir de ello?
Yo creo que desde esta visión de la percepción, ¿no?, cómo lo interpretamos, teniendo ese mediador de la percepción, va a ser importante analizarlos, ¿no? Claro que sí. Esperemos que estas estrategias que nos has brindado lo pueda aplicar el público, Muy bien, ¿no? por Y supuesto. seguramente que va a ir bien. Muchísimas gracias. Con todo gusto, Dani. Gracias por la invitación. Bien, hemos tenido la oportunidad de hablar con el doctor Heiner Anés, quien como especialista en el tratamiento de la ansiedad nos ha brindado estrategias que todos nosotros podemos tranquilamente utilizar y disminuir esta conducta de riesgo en nuestra salud mental. Continúenos viéndonos en nuestro canal digital cayetano.plus.